Saludos a todos, hermanos y hermanas. Padre Diego con el mensaje del Evangelio. Hoy es jueves 14 de octubre y vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Lucas los últimos versículos del capítulo 11, versículos 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, esta generación tendrá que dar cuentas. A ustedes, doctores de la ley, ay de ustedes, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas, para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Les dije que la confrontación se iba a poner fea, y se pone más fea. Jesús hace una acusación terrible a los escribas y fariseos. Les dice: ustedes son cómplices de la muerte de los profetas, ¿sí? Sus padres los mataron y ustedes construyen sus tumbas, sus monumentos. Una acusación bastante fuerte. Sorpresivamente, y esto es lo que parece como irónico, es que los profetas que en su tiempo, en el tiempo de Jesús, eran venerados como faros de luz y de esperanza para el pueblo de Israel, en su época tuvieron muchos enemigos entre su propia gente, entre su propio pueblo, inclusive su propia familia, y muchos de ellos fueron asesinados. Entonces esto es precisamente lo que Jesús no soporta, como la hipocresía de los escribas y fariseos, que por fuera parecen muy santos, muy perfectos, pero por dentro están llenos de rabia y de violencia. Su perfección religiosa lo único que hace es esconder una inseguridad profunda y un miedo terrible que les producen las dificultades que están viviendo, y los retos que les trae la vida en términos generales. Y al usar precisamente a los profetas para acusar a los otros y para acusar al mismo Jesús, pues están contradiciéndose ellos mismos, porque muchas veces no son ni siquiera capaces de escuchar el mensaje de los profetas. Podríamos decir que esta narración, más bien que el reporte de esta confrontación que trae el Evangelio de Lucas sirve para dos propósitos. El primero, como un ejemplo de lo que los discípulos misioneros se van a enfrentar en el rechazo y en la violencia que van a sufrir en su misión, ¿sí? Un poco lo que está viviendo Jesús en carne propia es lo que van a vivir los discípulos. No, lo que vive Jesús es lo que van a vivir los discípulos en carne propia, eso es. Y el segundo propósito de este recuento, de esta confrontación, es precisamente mostrar cómo va creciendo la hostilidad hacia Jesús por parte de los líderes religiosos. Una hostilidad que finalmente va a terminar en la crucifixión de Jesús. Vamos a leer nuevamente este Evangelio.
Yo creo que aquí también hay una denuncia para nuestra sociedad que es tan sorda precisamente a las palabras de muchas personas que nos invitan a ser compasivos, a cambiar nuestras formas de pensar, de actuar, que llaman a un cambio en las estructuras sociales. Esta sociedad que es capaz de construir edificios y monumentos grandísimos en honor de personas que antes fueron asesinadas, pero que hoy no somos capaces de escuchar la voz de Dios que se expresa de tantas formas y a través de tantas personas, no solamente de líderes religiosos, sino de otro tipo de líderes que nos invitan y que nos empujan y que nos retan a transformar nuestras estructuras, nuestras relaciones interpersonales, la forma como conducimos nuestros afanes en este mundo. Un saludo para todos con un cafecito, por supuesto, y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Bendiciones para todos. Chao, chao.